Lucifer destronado. Capítulo 16. El cáliz pecaminoso. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. Durante los últimos 12 años más o menos, hemos experimentado un resurgir en el interés por la leyenda del cáliz sagrado. Películas populares como Excalibur, Indiana Jones y La Última Cruzada, así como el controversial libro Holy Blood, Holy Grail, Sagrada Sangre, Cáliz Sagrado, han logrado que uno pueda hablar del cáliz fuera de las clases universitarias de literatura inglesa sin que las personas se le queden mirando a uno. No hace falta decir que el cáliz también era parte integral de nuestra jornada espiritual. Necesita discutirse en este momento debido a su sorprendente y peligrosa relación con los tipos más tenebrosos de magia transjugotiana mencionados anteriormente. La primera vez que me enteré de la leyenda del cáliz fue a través del intenso estudio del poeta inglés T.S. Eliot durante mi segundo año de secundaria. Eliot tomó mucho de la imaginería del cáliz y las leyendas del rey pescador, así como de las cartas del tarot en su poema The Wasteland, la tierra desolada. La interpretación convencional es que la leyenda del cáliz es un romance medieval acerca de la búsqueda de una copa mística, supuestamente la copa de la cual bebió Cristo durante la última cena. Se dice que José de Arimatea usó la misma copa en el Gólgota para recoger alguna de la sangre que salió del costado de Cristo cuando fue traspasado con una lanza. Más tarde, después de la resurrección y la ascensión del Señor, la leyenda afirma que aquel mismo José de Arimatea, quien se dice que era un acaudalado mercader de estaño, se llevó el cáliz en su barco en un viaje misionero para difundir el Evangelio. Su viaje le llevó hasta los confines del Imperio Romano, Gran Bretaña. Se dice que él y 12 personas más se establecieron en las costas del sudoeste de Inglaterra, cerca del actual canal de Bristol. El asentamiento llegó a conocerse como Glastonbury. Luego de la muerte de José y sus 12 acompañantes a principios del segundo siglo, el cáliz supuestamente se perdió. En ese momento la leyenda se fractura en varias versiones. Algunas versiones asocian la subsecuente búsqueda del cáliz con un misterioso rey pescador, cuya herida solo podía ser curada si un caballero puro le devolvía el cáliz. Otras versiones relacionan el cáliz con el semi-mitológico rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. En otras versiones se le relaciona con los misteriosos caballeros templarios y sus cruzadas en el Medio Oriente. Recientemente, algunos eruditos han afirmado que la leyenda del cáliz no es otra cosa que paganismo encubierto de cristianismo. Hubo antiguos antecedentes paganos del concepto del cáliz, tanto en Gran Bretaña como en otras partes, particularmente en la leyenda gala de la agonía de Anne Wynne, la versión gala del infierno, y el conocido relato del caldero negro de Cerdwin, uno de los nombres y rostros de las diosas de la brujería. Cristiano o pagano, la Biblia no le adjudica importancia alguna a la copa utilizada por el Señor en la última cena. ¿Será que el cáliz es una superstición romántica católica parecida a la búsqueda de la verdadera cruz? ¿O es que hay algo más tenebroso y siniestro en todo esto? ¿Será esto cristiano, pagano o satánico? Para entender esto necesitamos volver a mi búsqueda personal. En la Wicca moderna, la leyenda del cáliz es uno de los mitos claves sobre los cuales las brujas y los brujos basan sus tradiciones. Durante mis iniciaciones al segundo y al tercer grado, comencé a comprender por qué el tema me fascinaba tanto. Aprendí que el cáliz es un símbolo de la gran diosa y que se relaciona de forma particular con la tenebrosa diosa Cerdwin y su caldero. En la Wicca común se dice que la diosa es triple. Nosotros la adorábamos como la diosa virgen, la nueva luna, la diosa madre, la luna llena y la vieja sabia, cuarto menguante. Otros sistemas añaden la diosa como amante y la diosa como hermana para obtener los 5 puntos del pentagrama, la estrella de 5 puntas, que frecuentemente aparece en la brujería. Cerdwin es el nombre tradicional de la vieja. Aprendí que en la leyenda antigua ella es la guardiana del caldero tenebroso de la inmortalidad.
Este es el caldero del que bastaría un solo sorbo para obtener increíbles conocimientos, sabiduría y poderes sobrenaturales. Se dice que así fue como el mayor de los poetas druidas, Taliesin, adquirió sus poderes de un solo sorbo. Luego, este mismo caldero fue desgarrado, robado del reino subterráneo de Anduin por Arturo y sus caballeros y fue usado para resucitar muertos. El rey que fue y será. Cuando recién me había iniciado como brujo me interesé mucho en el idealismo de las leyendas de Arturo. Por cierto, adopté el nombre de Arturo cuando me inicié miembro de los druidas. Leí todo lo que pude acerca de Arturo. Su historia es uno de los mitos más duraderos en la historia de los angloparlantes. Recientemente, libros como The Myth of Avalon de Marion Zimmer Bradley han revelado las profundas raíces paganas y hechiceras de la leyenda de Arturo, así como la razón por la cual es tan importante para los brujos. No se sabe a ciencia cierta si Arturo existió o no, pero eso no nos importaba. Nosotros nos sustentábamos con el poder de los símbolos mitológicos o arquetipos. ¿Acaso fue Arturo, como se le describe comúnmente, un monarca cristiano que trajo la verdadera fe a la Bretaña pagana, representada en el mito por personajes como Merlín, quien básicamente era un druida, y Morgan Le Fay, un brujo? O quizá era un sacerdote rey mágico con un consejero druida que trataba de resguardar la antigua religión Wicca en una Inglaterra cada vez más cristiana. No importaba cómo se relatara la leyenda. Había mucho idealismo y nobleza, y eso es lo que originalmente me atrajo cuando era un joven brujo. Además, había un elemento profético, casi escatológico, de la leyenda que resonaba profundamente dentro de nosotros. La leyenda relata que Arturo fue herido mortalmente en una batalla crítica, casi apocalíptica, junto a su malvado hijo ilegítimo Mordred. Mientras agonizaba, arrojó su espada mágica Excalibur de vuelta a las manos de la Dama del Lago, y un bote vino a llevárselo a un féretro. En aquel bote había 3 mujeres misteriosas, la diosa Triple, que le llevaron hasta Avalon, una isla mística que algunos dicen se encuentra ahora cerca de Glastonbury, quizás en otra dimensión. No sabemos si vivió o murió. Se ha dicho que cuando Inglaterra sufra su momento más tenebroso, su mayor crisis, en la cual finalmente sea conquistada, Arturo despertará de su ataúd, se levantará de nuevo, tomará Excalibur, batallará contra los enemigos de Inglaterra y restaurará la gloria de Camelot. Por eso se dice que el rey Arturo es el rey que fue y será. Hay varias similitudes entre esta leyenda y la vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo. En muchas maneras, Arturo es casi una figura del anticristo, al menos en el sentido de ser un falso Cristo. Eso jamás se me ocurrió ni me molestó. Esperé ansiosamente el regreso del rey Arturo, como también lo hacían otros brujos. La fantasía de un reino benévolo donde prevalecían la justicia y la ley y donde reinaba un gobernante aristocrático con druidas y cristianos juntos y en armonía era un concepto muy atractivo, hasta la desgracia del adulterio de Guinevere, la esposa de Arturo, con Lancelot, su principal caballero y amigo, y la eventual destrucción de la mesa redonda proyectaba misteriosas tendencias bíblicas. Arturo es igual a Jesús, Lancelot igual a Judas. Toda esta nobleza, heroísmo y buena literatura, Tennyson, Malory, etc., fue usada como caballo de Troya para contrabandear el cáliz sagrado hasta nuestras vidas. La búsqueda del cáliz es una de las 2 tareas más importantes en el reinado de Arturo, la otra fue la creación de la mesa redonda. Dependiendo de cuál versión de la leyenda se lea, uno o dos de sus caballeros, Galahad o Perceval, descubren el cáliz y lo transporta a una especie de esfera celestial de la cual apenas pueden regresar. Algunas leyendas hasta relatan que Galahad murió de éxtasis y fue teleportado al cielo. ¿Cuál es el secreto del cáliz? Se añadió un nuevo aspecto al misterio con la publicación, hace unos 12 años, del libro Holy Blood, Holy Grail. Los autores proponen que el cáliz es un símbolo de un secreto que, según afirmaban ellos, derrocará al cristianismo. Afirman que la Iglesia Católica Romana ha resguardado un secreto que ha compartido con una sociedad secreta, los prelados de Sion, por casi 2000 años.
En breve, el secreto es que el cáliz realmente es un linaje real que se remonta al niño Jesús y María Magdalena. Estos prelados de Sion se dice que son una antigua organización secreta derivada de los caballeros templarios que custodia este linaje real. La cabeza de estos prelados es uno de los descendientes directos de Jesús. Afirman que el concepto de un Jesús casado es tan chocante que quebrantaría el fundamento del cristianismo y que la idea de que hay personas hoy día que tienen la sangre de Jesús en sus venas haría el resto. No resulta muy claro por qué piensan que esto destruiría el cristianismo. La Biblia no dice nada de la posibilidad de que Jesús se hubiera casado, si estuvo casado. Es ciertamente extraño que la Biblia no diga nada acerca de su esposa. La única esposa de Jesús que se menciona en el Nuevo Testamento es su iglesia, la verdadera iglesia. Podría afectar al catolicismo romano, debido a que su sacerdocio célibe, que no está basado en la Biblia, se fundamenta en la premisa de que Jesús no se casó y por eso sus sacerdotes deben seguir ese modelo. Pero para la mayoría de los cristianos tal revelación, si fuera cierta, no afectaría realmente los fundamentos de la fe. Ahora bien, estos autores no creen que Jesús es Dios. En otros libros se muestran como escépticos que afirman que Jesús no fue otra cosa sino una figura mesiánica judía y que jamás se le ocurrió comenzar una iglesia. Afirman que la iglesia fue obra de Pablo. Esta no es una tesis novedosa, pero no se apoya ni en la historia ni en la Biblia. Pero si Jesús no era divino, ¿cuál es el problema con su linaje? Los autores sostienen que lo que importaba era que el Vaticano creía que Jesús era divino y célibe, y por eso estaban sumamente interesados en resguardar el secreto acerca de su familia. Así pues, su gran secreto no es una cosa del otro mundo. Empero es extraño cuán cerca están estos autores seculares del verdadero y hasta insólito secreto del cáliz. ¿Dónde se unen la lanza y el cáliz? Fíjese bien, todas las leyendas creen que el cáliz está perdido, o al menos escondido, es decir, oculto, y que es una copa de la cual fluye o la inmortalidad o la vida eterna. Cuando alcanzamos el tercer nivel de la brujería, aprendimos que el cáliz es un símbolo de la diosa, así como la daga de los brujos o atame es el símbolo del dios cornudo. Cuando entramos al sumo sacerdocio de los druidas, aprendimos algo más significativo. El rito sexual, llamado el Gran Rito en algunas tradiciones de la Wicca, que usualmente acompañan la iniciación al tercer grado, está diseñado para ser algo más que un acto sexual. Mediante la adopción de ciertas posiciones durante el rito se cierra un circuito. Es la fusión de dos sistemas nerviosos a través del sistema nervioso de las sacerdotisas, es decir, el cáliz. Fluye sabiduría sobrenatural. El rito escrito por Aleister Crowley dice lo siguiente durante la innovación: ábreme el camino secreto, el sendero de la inteligencia, entre las puertas nocturnas y diurnas, más allá de las fronteras del tiempo y los sentidos. He ahí el misterio, los 5 puntos del compañerismo, aquí donde se unen la lanza y el cáliz, los pies y las rodillas y los senos y los labios. Eso decía durante la invocación. Se nos dice que al hacer esto nos uníamos a la antigua sucesión apostólica de la autoridad del sumo sacerdocio, la cual podía remontarse hasta Jesús y su principal sacerdotisa, María Magdalena. Según se cree, Jesús enfocó todo el poder y la sabiduría de la corriente solar de energía y entonces se unió sexualmente con María Magdalena, que trajo todas las energías de la corriente lunar de la magia. La fusión de estas dos antiguas y frecuentemente opuestas corrientes de energía mágica produjo un prodigio verdaderamente extraordinario. A pesar de lo blasfemo que suena, María entonces salió e inició sexualmente a todos los 12 apóstoles. Cada uno de ellos recibió una 12ª parte de este asombroso arreglo mágico. Desde ese entonces, a través de los siglos, se ha transferido esta fuerza pura mediante este rito. Sharon fue llevada a esta increíble cadena de iniciación de casi 1900 años. En 1973 ella a su vez me inició a mí. Fue una desconcertante experiencia para mí, por aquí no acaban las cosas.
Muchos años después, se nos dijo que teníamos que amasar todas las 12 antiguas líneas de poder de iniciación para realmente adquirir el cáliz en su plenitud. ¿Qué entonces otorgaría ese cáliz? Obtendríamos la verdadera inmortalidad, beberíamos de ese cáliz pleno y viviríamos para siempre. El maestro que nos metió a Sharon y a mí en esto afirmaba tener más de 165 años de edad. Nuestros maestros nos lo explicaron. Estas eran las montañas metafísicas que necesitábamos escalar para alcanzar esta meta. Primero, Pedro, el sacerdocio católico romano. Segundo, Andrés, el sumo sacerdote druida. Tercero, Santiago, el sacerdocio ortodoxo oriental. Cuarto, Juan, la orden masónica. Quinto, Felipe, el sacerdocio Bonpa del Tíbet, budista. Sexto, Bartolomé, la línea africana. Ashanti, el vudú moderno. Séptimo, Tomás, el hinduismo y el yoga tántrico. Octavo, Mateo, los videntes iluminados. Noveno, Santiago, la línea nativoamericana Cherokee. 10, Tadeo, la línea árabe, la alquimia ismaelita musulmana telémica. 11, Simeón el celote, el sacerdocio satánico. 12, Judas Iscariote, el sumo sacerdocio satánico. Esto podría ayudar a explicar el bizarro peregrinaje por el cual atravesamos durante la década del 70. Prácticamente nos metimos en cada una de estas líneas religiosas tratando de buscar este cáliz, tratando de juntarlo todo. La alquimia se volvió intensa y por supuesto bastante demoníaca. Estábamos preparando un guiso bien infernal. Nacer de nuevo. Desafortunadamente, gran parte de la técnica de este proceso no puede describirse debido a las perversidades que conlleva. Empero, con el paso de los años, hasta yo mismo me percaté de que no todo lo relacionado con la leyenda del rey Arturo era color de rosa. Comencé a ver cuán cautivador y mortal podía ser todo este proceso. Se convirtió en una adicción sexual y letal. Al empezar en la magia transyugotiana, ya habíamos amasado 10 de las 12 corrientes necesarias para alcanzar mi supuesta vida eterna. El peligro que percibía como ventaja era que por cada corriente a la cual me afiliaba adquiría toda una nueva batería de demonios. Esto se debe a que el sexo, especialmente el sexo fuera del matrimonio, es una de las principales formas en las cuales se puede transmitir la opresión demoníaca de una persona a la otra. La mentira es que al beber del cáliz, al consumir las energías sexuales de la tantra, el yoga sexual, uno puede prolongar la vida. Si uno pudiera colocar las 12 partes del rompecabezas, viviría para siempre, llegaría a ser inmortal, un dios viviente sobre la tierra. Fue durante el antepenúltimo de estos blasfemos encuentros sexuales que experimenté algo que casi me enloqueció. A medida que realizábamos el rito me sentí como si me estuvieran llevando hacia otra realidad, un lugar y un tiempo aparte dentro de Sharon y a la vez más allá de ella. Me encontré arrodillado en esta enorme caverna, rodeado de un círculo de 13 mujeres vestidas con disfraces extraños. Sus vestimentas se parecían a la que utilizaban las mujeres de los peregrinos, la Amish o las Shaker, excepto que en lugar de usar vestidos negros o grises con collares blancos almidonados, gorras o bocamangas, llevaban vestidos escarlatas con un borde blanco. Todas tenían una apariencia muy seria y recatada. La caverna era color de rosa. En medio de la misma, frente a mí, había un pozo de apariencia tosca. La luz era tenue y rosa y no provenía de ninguna dirección en particular. La atmósfera era húmeda, túmida y calurosa. Había una dama ante mí, de belleza sombría y eterna, sentada en un trono rosado. Sus cejas eran oscuras y su cabello era tan negro como las alas de un cuervo. A pesar de su vestido y lo pesado del aire, no tenía sudor alguno en su frente. Parecía ser la líder del grupo y me invitó a levantarme y acercarme. Bienvenido al templo del cáliz, dijo suavemente. ¿Dónde estoy?, pude preguntar. Solo se sonrió como la Mona Lisa. ¿Podría preguntarle quién es usted?, me atreví a preguntar. Yo soy lo que ha estado contigo desde el principio, y soy lo que se logra al final del deseo, respondió la mujer. Reconocí la cita de los ritos de la Wicca, el rito de la atracción de la luna, las mismas palabras de la diosa.
Me sentí como si estuviera preguntando lo que no debía y arruinando aquella importante oportunidad. Traté de controlarme confundidamente para que recordara las dos preguntas tradicionales que debía hacer en relación al cáliz. Aumentó mi pánico y lo único que pude preguntar fue ¿qué es el cáliz y a quién sirve? La mujer se sonrió de nuevo. Yo soy el cáliz y sirvo al rey. Se levantó del trono. Yo soy María de Magdala. Pero usted vivió hace 2000 años, pude señalar, y vivo hoy. Jesús dijo que cualquiera que comiera su carne y bebiera su sangre no habría de morir. Recordé haber leído eso en algún lugar en los evangelios, así que asentí. Ahora te encuentras ante el umbral del cáliz. Debes beber de él para que puedas nacer de nuevo, declaró, dirigiéndome con su mano hacia el tosco pozo rosado en el centro del templo. Entonces estarás listo para la 12ª línea de poder. Había escuchado acerca del nuevo nacimiento, pero no sabía lo que significaba. Obviamente pensé que habría de averiguarlo. Me volví cuidadosamente y me encaminé hacia el pozo. Podía sentir la mirada de cada mujer en ese lugar. Metí la mano en el pozo y me sorprendí porque el agua estaba tibia y casi como si fuera un jarabe. Esperando hacer lo correcto, tomé un poco de ella y sabía dulce. Tan pronto como tragué me arrebataron de ese extraño templo. Me sentí lanzado a través de distancias vastas y oscuras. La temperatura se puso más helada. Súbitamente y sin fanfarria alguna, me encontré lanzado en el suelo de nuestro templo ritual, en nuestro hogar, lleno de humedad sobrenatural. Reía descontroladamente. Todavía tenía el extraño sabor del líquido en mis labios y recordé las palabras finales de la mujer. Pensé que había nacido de nuevo y que estaba listo para la última parte del rompecabezas.